Amamos a la gente. Hoy estamos tocando el último tema. Hoy cerramos la serie Amando la Palabra de Dios. Hoy es la última pata de la corona y vamos a estar cerrando esta serie que la hemos sustentado en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Pero antes de leer ese versículo, yo quisiera empezar leyendo el versículo 1 de ese capítulo 3 de segunda de Timoteo. Voy a pedirle a producción si tiene los versículos ahí listos. Porque yo quiero que usted esté bien pendiente, porque Pablo, en los primeros versículos, antes del versículo 16 y 17, establece un fundamento, contextualiza de una manera poderosa lo que Dios ha puesto en nuestro corazón compartir a la iglesia en esta mañana. Y es por eso que voy a empezar leyendo en el versículo 1 rápidamente. Incluso en la versión Reina Valera, el título que se le da a este capítulo es Carácter de los hombres en los postreros días. Y el versículo 1 dice, es Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Pablo instruyendo a Timoteo en cosas de importancia para él, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? ¿Cuántos saben que esta palabra se hace relevante más que nunca en la historia en este tiempo? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto a levantar su iglesia? ¿Cuántos pueden celebrar la realidad de que estamos a las puertas de que Cristo venga a levantar una iglesia santa, pura y sin mancha? Así que Pablo, miles de años atrás, está hablándole a Timoteo y apercibiéndolo de cosas que más que nunca están cerca de ser cumplidas. El verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces empieza a dar toda una serie de características de los hombres del corazón, del comportamiento del corazón de los hombres en los últimos tiempos. Y dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios. Pablo está diciendo a Timoteo y nos está hablando a la iglesia hoy, en los últimos días, cuando estemos a la puerta de la segunda venida de Cristo, la naturaleza pecaminosa del hombre, la naturaleza pecaminosa que está en el corazón natural del hombre, va a resurgir y van a salir a flote todas estas características. Y en el versículo 13 lo acrecenta más y dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mar en peor siendo engañados, irán de mar en peor engañando y siendo engañados. En otras palabras, cuando la cosa apriete, cuando más cerca esté la venida del Señor, más complicada se va a poner la cosa y más el verdadero corazón pecaminoso del hombre va a salir. Entonces, pero de momento todo el discurso de Pablo cambia. En un versículo a otro todo el discurso cambia. Y en el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y desde la niñez
has sabido las Escrituras. Pablo empieza diciéndole y alentando al corazón de Timoteo, diciendo todas las cosas que el corazón del hombre va a empezar a resurgir en los últimos tiempos. Pero de momento el discurso cambia y le dice, pero tú mantente firme en lo que has aprendido, sobre todo en las Escrituras que aprendiste desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, entramos a los versículos 16 y 17, que dice, y lo hemos leído durante las últimas semanas, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que implica para la iglesia, sobre lo que implica para nosotros como creyentes, sobre lo que implica en nuestra vida el ser instruidos en justicia. Por las últimas 3 semanas hemos estado aprendiendo, se nos ha estado instruyendo, se nos ha estado animando a que amemos la palabra de Dios, a que nos metamos en la palabra de Dios, que la aprendamos, incluso que la aprendamos de memoria, que podamos disfrutar de las riquezas que hay en este libro. Durante las 3 semanas hemos sido confrontados con la realidad de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, se nos va la vida, necesitamos hacer parte de nuestra vida, de nuestra agenda diaria, el meternos a estudiar y a conocer la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de ser instruidos en justicia, nos vamos a dar cuenta que no es suficiente conocer la palabra de Dios, sino que tenemos que vivir vidas que sean conforme a los principios que están plasmados en la palabra de Dios. Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, si decimos que amamos a Dios, si nosotros creemos que hace sentido y hay algún propósito el que estemos aquí en esta mañana, el que domingo tras domingo nos levantemos para estar aquí y escuchar palabra de Dios y tener experiencias nuevas con Dios. Si nosotros queremos vivir vidas transformadas, si nosotros queremos marcar la diferencia en este tiempo, ser diferente, sonar diferente, si nosotros decimos a amar la palabra de Dios, no solamente la tenemos que estudiar, tenemos que vivir, nuestras vidas tienen que reflejar los principios plasmados en la palabra de Dios. Cuando leemos el versículo 16 y 17 de segunda de Timoteo capítulo 3, hay 3 palabras que yo quiero resaltar y que sobresalían así cuando estudiaba esto. La primera palabra es útil. Dice el versículo, la palabra de Dios es útil. La definición de la palabra útil es que sirve para. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, la palabra de Dios sirve para. Entonces enumera 4 principios para los cuales la palabra de Dios es útil, para los cuales la palabra de Dios sirve. Y dice que sirve para enseñar. La palabra de Dios me muestra lo que es bueno, me enseña la verdad, nos redarguye. Y voy a hacer un breve repaso para los que se están incorporando en la serie por primera vez y los que nos ven a través del Facebook y no han sido parte de las series anteriores. Nos enseña, nos muestra lo que es bueno, nos insta y nos enseña a conocer la verdad, nos redarguye.
La palabra de Dios nos confronta con nuestros propios argumentos y con nuestras propias verdades que en ocasiones nos alejan de la verdad. Entonces nos corrige. Cuando nos estamos alejando de la verdad, entonces nos corrige y volvemos al camino original y nos instruye en justicia. En otras palabras, nos muestra el camino correcto que debemos seguir. Eso es instruir en justicia. Voy a tratar brevemente de hacer una línea de ruta de estos 4 conceptos con un ejemplo práctico. Dice que la palabra de Dios sirve para enseñar. Quiero aprender todos los versículos de la Biblia que hablen de las promesas de Dios para mi vida. Me redarguye. Yo sé que tengo que memorizar y tengo que dedicarle tiempo a estudiar, pero de repente me doy cuenta que no avanzo en mi propósito y algo dentro de mí me dice que es que no puedo avanzar porque estoy dedicándole tiempo a otras cosas que están tomando la prioridad de lo que quiero lograr. Entonces me corrige nuevamente, me trae al camino y digo, es verdad. Necesito tener más tiempo de lectura, necesito tener más tiempo de estudio para aprenderme de memoria todas las proezas. Entonces me redarguye en justicia. Diseño el plan para lograr mi propósito. Voy a orar a Dios todos los días para que me dé la sabiduría para poder entender la palabra de Dios y memorizarla. Voy a utilizar recursos visuales que me ayuden. Voy a crear unas notas que voy a pegar en el espejo, voy a poner en el auto, en la oficina, con los versículos que quiero aprender. Entonces todos los días voy leyendo ese material y todos los días estos versículos se me están grabando en mi corazón. Entonces, en lugar de aprenderlos todos de un cantazo, decido aprenderme 2 versículos, 2 promesas semanales. Y cuando eso está pasando, empiezo a notar que cuando viene la prueba, que cuando viene la situación, que cuando viene el momento difícil, tengo algo impregnado en mi mente y en mi corazón, que aunque físicamente no tenga el libro, puedo echar mano de eso para enfrentar la vida. Ese es el poder transformador de la palabra de Dios cuando nosotros la hacemos real en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque estudiar y aprender la palabra de Dios no es suficiente. Conocimiento no es suficiente. No es suficiente simplemente conocer la palabra de Dios por conocerla. Se lo voy a demostrar. Dice la palabra de Dios que los eruditos de la ley en el tiempo de Jesús conocían la ley de rabo a cabo. La conocían tan bien que la podían recitar de memoria. Sin embargo, cuando Jesús los confronta, los llama fuerte y le dice sepulcro blanqueado. Le dice generación de víboras, serpientes venenosas, hipócritas, gente que conocía la ley. Conocer la palabra de Dios por conocerla no es suficiente. Los demonios y Satanás la conocen. Jesús mismo, Dios encarnado, hecho hombre, fue confrontado por el enemigo con la palabra de Dios. Cuando Satanás intentó tentar a Jesús en el desierto. Entonces, iglesia, lo que el Espíritu Santo está tratando de hacernos entender en esta mañana es que la palabra de Dios sirve para conocerla, corregir, pero necesitamos aplicarla. La palabra de Dios se tiene que hacer realidad en nuestra manera de vivir. Esto es ser instruido en justicia. Vaya conmigo a Santiago 1:22 y hasta el 24. Y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente.
Santiago 1, 22 al 24, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, que dice, tienen que ¿qué? Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara al espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Le dije que habían 3 palabras que resaltaban cuando estudiaba 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La segunda y la tercera es precisamente instruir en justicia. La palabra griega para la palabra instruir es maideia, que significa sirve de guía. Y la palabra griega para justicia es eikaiosune, que implica la cualidad de una conducta recta o justa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, cuando la Biblia, la palabra de Dios en este versículo de 2 de Timoteo, cuando Pablo está instruyendo a Timoteo y le dice que la palabra de Dios sirve para instruir en justicia, lo que está diciendo es que la palabra de Dios nos guía y nos muestra el camino que nos va a llevar a tener una conducta recta, una conducta justa. En otras palabras, hablamos que lo que Dios quiere a través de su palabra es que cuando nosotros nos metemos en ella, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros aprendemos, cuando la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye y nos corrige, lo que provoca en nosotros es un cambio radical en nuestra manera de vivir. Cuando nos metemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que provocar una transformación del ser. No podemos salir siendo los mismos después de estudiar la palabra de Dios. Tiene que notarse que somos diferentes. La palabra de Dios busca transformar el corazón del hombre, que nos lleve a conciencia de pecado, que reconozcamos si estamos alineando nuestras vidas a lo que Dios espera de nosotros o estamos alineando nuestras vidas a las costumbres de la sociedad, a las costumbres del mundo. En otras palabras, la palabra de Dios tiene que producir en nosotros un estilo de vida que refleje la justicia de Dios. Dios está llamando en este tiempo a la iglesia. Dios está llamando en este tiempo a unos church a que aprendamos a vivir, a que seamos reflejo de lo que es la justicia de Dios, a que aprendamos a modelar los principios y las enseñanzas de la vida, que se note en nuestro testimonio el efecto que tiene la palabra de Dios. Y esto, cuando hablamos de ser instruido en justicia, estamos hablando de que tenemos que lograr atender las necesidades de la gente, siendo una posibilidad para aquellos allá afuera que sienten que la vida, que sienten que las circunstancias, que sienten que los problemas, que sienten que el mundo se los traga. Nosotros como iglesia tenemos que ser una posibilidad para aquellos que los pecados, los problemas, las desilusiones de la vida sienten que los descualifica para disfrutar de la gracia y para disfrutar de la misericordia de Dios que cada día nos regala. La justicia de Dios nos muestra el camino para ser diferentes al mundo, para ser diferentes a la sociedad. Iglesia, amados,
tenemos que ser diferentes, tenemos que sonar diferente, tenemos que vivir vidas de testimonio diferentes a los demás. Esta iglesia, Uno Church, Dios nos ha estado llamando en este tiempo para que marquemos la diferencia y nos deshagamos de paradigmas que por mucho tiempo han marcado la iglesia, confundiendo juicio con justicia. Pero lo que Dios nos dice en esta mañana es que ser instruidos en justicia es que modelemos la vida de Jesús a otros. Yo no sé si tú me estás entendiendo, yo me estoy haciendo entender. Pero no es suficiente venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que venimos todos los domingos. Qué bueno que ponemos en nuestra agenda el estar juntos. Qué bueno que podemos poner en nuestra agenda el propósito y el deseo de meternos en la palabra de Dios. Como decía Pastor Popín, nadie puede hablar de lo que no conoce. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero conocer por conocer no es suficiente. Tenemos que ser posibilidad para el mundo. Y la única forma en que nosotros los creyentes, los lavados por la sangre de Cristo, los que hemos sido llamados hijos y coherederos de la gracia, de la única forma que podemos ser posibilidad para el mundo, es que podamos hablar la palabra de Dios con nuestro testimonio. Cuando conocemos la palabra de Dios, la ponemos en práctica, nuestra vida tiene que cambiar. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios y los principios que están en la palabra de Dios, tu matrimonio tiene que cambiar. La relación tuya como padre con tus hijos, que posiblemente ha sido todo un desastre porque has tratado de criar a tus hijos desde la forma y manera en que a ti te criaron. Cuando la palabra de Dios se hace rema, se hace real en tu vida, tu rol como padre tiene que cambiar. Cuando la palabra de Dios se hace real en la identidad de una iglesia, esa iglesia tiene que ser diferente. Y cuando esa iglesia es diferente, la gente afuera empieza a notar que no solamente allí se da buena palabra, que no solamente allí se da buen alimento, que no solamente allí está Pastor Rey semana tras semana trayendo principios poderosísimos, sino que todos y cada uno de los miembros y componentes de esa iglesia, cuando salen por esa puerta, su vida, su rostro brilla y refleja lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Y eso marca la diferencia en este mundo en los últimos días. Instruir en justicia nos muestra el camino. El Salmo 23:3, yo creo que es el libro de la Biblia más conocido por toda la humanidad. En la Reina Valera dice: confortará mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor a su nombre. Pero en la versión Dios TLA, ese versículo dice: me das nueva fuerza, me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Eso es lo que Dios hace cada día, nos muestra el mejor camino. Nos dice a través de la palabra que tenemos que hacer para que las cosas nos vayan bien. Eso es ser instruido en justicia. Sabe, yo vengo de la generación donde se utilizaba más en ocasiones, y no estoy levantando un juicio, estoy dando mi opinión basada en mi experiencia. Vengo de una generación donde se usaba más este libro para juicio que para instruir en justicia.
Vengo de una generación donde se tomaba un texto de la Biblia, se sacaba totalmente de contexto y se levantaban interpretaciones humanas, se levantaban opiniones humanas, una teología frágil, una teología antibíblica para juzgar al pecador y para juzgar a la gente, y se utilizaban las tarimas y los púlpitos con este libro, en lugar de usarlo como espada de dos filos que penetra hasta discernir los pensamientos de las intenciones del corazón, y se usaban las tarimas se usaba este libro como majón de 20 libras para darle con él por la cabeza a la gente. Y poco a poco se fueron creando paradigmas que cambiaron la manera de hacer iglesia y que tristemente están vigentes en la mente de muchas personas hoy día. Muchos de nosotros fuimos marcados, muchos de nosotros fuimos heridos por una mala interpretación bíblica donde se usaba la Biblia para juicio. Cuando usamos la palabra de Dios como instrumento para instruir en justicia, iglesia, nuestro discurso cambia. De repente deja de ser importante mi opinión. Deja de ser importante mi punto de vista. Deja de ser importante mi propia interpretación de lo que es bueno y de lo que es malo, aunque en ocasiones yo crea que tenga la razón. Entonces, ahora, cuando somos instruidos en justicia por la palabra de Dios, empieza a tener relevancia el punto de vista de Dios y lo que para Dios es importante. Empieza a hacer sentido el que nosotros podamos vivir según lo que Dios espera de nosotros, pero también según lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Ahorita cuando Norma y Dionet fueron a orar por mí, les decía, no sé si es la humedad, el calor, o que verdaderamente hoy estoy bien nervioso, pero siento ríos de agua viva corriendo por mi ser. Porque yo sabía que esta palabra podía no sonar agradable después de 3 semanas tan espectaculares donde se nos ha estado hablando de lo lindo que es aprender la palabra de Dios. Pero yo sabía que cuando traemos a contexto la teoría a la práctica, se acaban los amenes, se acaban los aleluyas, se acaban los gloria a Dios, porque la palabra lo que hace es que confronta con nuestra misma realidad. Cuando somos instruidos en justicia por la palabra de Dios, empieza a hacernos sentido que Dios nunca juzgó al pecador. Él siempre instruyó al pecador a no seguir pecando. Esta es la diferencia entre instruir en justicia y juicio. La Biblia narra la historia de una mujer adúltera. Según la ley, esta mujer no tenía escapatoria a causa del pecado, a causa de la falta que había cometido. No tenía otra que ser apedreada. Y los líderes religiosos de ese tiempo la cogieron infraganti en el pecado del adulterio y la llevaron allí a las afueras de la ciudad. Y estaban todos los conocedores de la ley. Y estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los que minutos antes habían estado enseñando en la sinagoga, haciéndole un círculo a esta mujer pecadora, adúltera, afilándose los colmillos para tirar una recta de 103 millas a los chugas al día. Porque era lo que estipulaba la ley. La mujer había sido descubierta en adulterio y la consecuencia, según la ley, era que tenía que ser apedreada.
Pero allí estaba Jesús. Y Jesús de momento saca una de las frases que yo creo que ha sido una de las frases más poderosas que están contenidas en su palabra. Una de las frases que cuando la entendemos y la internalizamos, vemos el poder que hay en estas palabras de Jesús. Y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es interesante porque en el versículo 8 de Juan, capítulo 9 dice, al oír eso los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Cuando Jesús dijo estas palabras, a todos les dio el guille del moonwalk y empezaron a caminar así hacia atrás. Y se fueron. Y dice ese versículo que comenzando por los de más edad. Y me estuvo interesante eso. Porque a veces los que llevamos más tiempo en la iglesia hemos sido los que hemos estado más tiempo expuestos a los paradigmas de juicio sacados de contexto de la Biblia. Entonces cuando somos confrontados con una verdad tan poderosa como la que acaba de ser Jesús, los que llevamos más tiempo tenemos que ser ejemplo para las próximas generaciones. Y cuando reconocemos que estamos mal, somos los primeros que tenemos que retirarnos. Mire, hermano, si yo hubiera sido Jesús, en medio después de haber dicho esta frase tan poderosa, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, posiblemente hubiera mirado a esa mujer y le hubiera dicho, pero sabe una cosa, es el último break que te doy. Te di un break, te salvaron la vida, pero es el último. Vete y no sigas haciendo lo que estás haciendo, porque la próxima vez que te cojan, yo voy a dejar que te zumben con todo. Posiblemente eso, yo siendo Jesús, hubiera sido mi manera de interpretar la palabra cuando dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero Jesús solo le dijo en amor, ¿sabes qué? No te condeno, vete y no peques más. Jesús conocía la ley, Jesús conocía la palabra, pero Jesús no usó la palabra para condenar el pecado de esa mujer. No aprobó lo que estaba haciendo, pero simplemente le dijo, vete y no peques más. La mujer samaritana estaba ahí, a la orilla del pozo de agua, hablando con un judío. Pero ella sabía que esta persona era diferente. Esta persona se oía diferente. Las cosas que esta persona le decía a la samaritana, cuando la ley decía que samaritanos y judíos no podían juntarse. Esta mujer sabía que este hombre que estaba hablando con ella, este judío que estaba hablando con ella, era diferente. Entonces Jesús le preguntó por el marido y la respuesta de esta mujer fue que no tenía. ¿Sabe? Jesús no sacó la ley para confrontarla. Jesús simplemente... Debo interpretar del contexto bíblico que Jesús miró el corazón de esta mujer y posiblemente vio todo el sufrimiento acumulado de las experiencias, de los fracasos de estos 5 matrimonios. Posiblemente Jesús vio todo el dolor que esas relaciones habían dejado en su corazón. Posiblemente Jesús vio las marcas profundas que estas relaciones habían dejado en el corazón de esta mujer y solamente le dijo que el Padre venía a buscar adoradores que adoraran en espíritu y en verdad. Y Jesús le dijo, vamos a hacer algo, vete y no le digas a nadie de lo que hemos hablado. Pero esta mujer se fue y dice el versículo 39 de Juan capítulo 4, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús
porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. ¿Sabe qué? Yo interpreto que esta mujer salió corriendo y no solamente para hacerle entender a los demás del pueblo de Samaria, a los demás samaritanos, que había habido un hombre que conoció en el pozo que le había dicho todo de su vida. Yo interpreto que esta mujer le dije, no solamente conocía todo de mi vida, sino que me lo dijo, pero lo más lindo de todo era que las cosas que me decía, me las decía sobre la plataforma del amor, que nunca me sentí juzgada por este judío. La justicia de Dios transforma, la justicia de Dios no condena. La historia de la mujer adúltera que entra a casa del fariseo rompe un frasco de perfume de alabastro a los pies del maestro. El fariseo anfitrión se escandalizó con tal pérdida de dinero. Decía que se podía vender y usar el dinero para ayudar a los pobres y a las viudas. Pero dice esa porción, esa historia bíblica, que este fariseo, conocedor de la Biblia, conocedor de la ley, conocedor de la palabra de Dios que existía hasta ese tiempo, fariseo, dice que murmuró de Jesús, diciendo que no podía ser profeta, porque si fuera profeta sabría qué tipo de mujer estaba dejando que lo tocara. Sabes, iglesia, cuando confundimos el instruir en justicia con juicio, caemos fácilmente en el pecado de la murmuración. Empezamos a señalar a otro. Empezamos a hablar mal de otro. Porque lo que creemos que estamos haciendo a través del juicio no es instruir en justicia. Entonces empezamos a, sin darnos cuenta, decir, mira, ¿qué se cree este? ¿Qué se cree este? Que le dan la oportunidad de predicar y puede venir a hablarme así porque sí, como si yo no conociera la palabra. ¿Qué se cree este que llegó ayer y lo hicieron líder y yo llevo 15, 20 años en la iglesia y me pasaron por al lado? Cuando confundimos justicia con juicio, podemos caer en el pecado de la murmuración. Y termino con esto. Dios ha llamado a esta iglesia en este tiempo a ser diferente. Nosotros tenemos que aprender, como decía Pastor Rey en la segunda parte de esta serie, nosotros tenemos que aprender lo que verdaderamente implica cuando decimos que amamos al pecador, pero que aborrecemos el pecado. Dios está llamando a esta iglesia a marcar la diferencia en un tiempo donde los prejuicios religiosos se hacen cada día más fuertes y más vigentes. Dios está llamando a que demos testimonio de que la palabra de Dios se hace real en nuestras vidas y nos hacemos sensibles a las necesidades de toda persona que entra por esa puerta. No importa su condición, no importa su apariencia física, no importa cómo entre, no importa si está bien vestido o no, no importa incluso su condición de pecado. Porque lo que como iglesia tenemos que hacer es amarles como Jesús hacía, es recibirles, es hacerles entender que Dios les ama, no importa la condición de su corazón y de su pecado. Ese es el llamado del Espíritu Santo a la iglesia al cierre de esta serie, amando la palabra de Dios. Tenemos que ser capaces de marcar la diferencia y modificar nuestra manera de hacer iglesia. Y una vez entre el que tenga que entrar, lo recibimos, lo amamos y le confrontamos con la palabra de Dios. Porque no es lo que usted y yo podamos hacer. No es la liturgia religiosa que podamos tener como iglesia. Es que por estas 4 semanas hemos aprendido
que el poder transformación, del poder de transformar el corazón, está en la palabra de Dios, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige y que nos instruye en justicia. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.